Abramos la palabra del Señor en Marcos 8 y vamos a leer los primeros 10 versos de Marcos 8. La alimentación de los 4.000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: vengan hacia la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000. Y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Que Dios nos bendiga en la meditación de su santa palabra. Voy a suplicarles que abran Marcos 8, y que tengan pendiente este elemento del himno. No más que ahora voy a leer de donde lo dejé hasta el verso 21. Acabamos de leer el milagro de Jesús alimentando a 4.000. Y a renglón seguido, hay algunos que no se sintieron incluidos. Les pasó de noche la pelota. Sería interesante que estuviéramos viviendo ahora, y esto pasó hace 20 siglos, pero yo no estoy incluido. Vamos a la palabra. Vean ustedes lo poco que habló Jesús cuando se da el milagro, y lo mucho que tiene que hablar con estos que no se sintieron incluidos. Dice así: vinieron entonces los fariseos después del milagro y comenzaron a discutir. Pidiéndole señal del cielo. Válgame el cielo, ¿verdad? Pero añade el evangelista, para tentarle.
comenzaron a discutir pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Qué le quedaba a Jesús? Gemir. Y dice la Escritura, gimiendo en su espíritu, dijo, palabra de Jesús, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿no? Ni más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Miren más, pidiendo señales. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Pero vuelve el problema. De los que no se sienten incluidos, esto no es para mí. Conste que estoy muy feliz por lo de la mañana, ¿eh? Hubo muchas invitaciones de los hermanos que de la A a la M comenzaron a invitar a los que estaban en la N para allá. Estoy muy contento, no vayan a pensar eso. Porque se lo dije en la mañana, cosas que como que no me incluye a mí eso, ¿no? Bueno. ¿Cuántos tienen apellidos que vienen de la N para arriba? ¿Puede levantar la mano? ¿Ya lo vieron? ¿Ah? Sí, por si alguno dice que no sé quiénes tienen apellido. No, usted es de la A. Estoy preguntando de la N para arriba, perdón. Es decir, de la N a la Z, apellidos de la N a la Z. Es decir, los que tienen que ser invitados. Exacto. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a lo inclusivo. Vamos a lo inclusivo. Estoy en el mismo capítulo, acaba de pasar lo de los panes, ¿no? Acaba de pasar lo de los panes, acaba de pasar esto otro. Estoy en el mismo capítulo. Estoy en el mismo capítulo, por favor. Vean lo que dice el verso 14. Habían olvidado de traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, que era lo que ahorita estaban hablando con él, de la levadura de Herodes, y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Estoy leyendo la letra. Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, le dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis. No recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron, 12, 12, 12, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas? ¿Ya vieron la diferencia? ¿Cuántas cestas? 12. Las cestas son las que se llevan en los brazos, ¿no? Eran cestas chiquitas. La canasta es como, ustedes han visto eso de ropa grande, ¿no? Donde pusieron a Pablo para sacarlo, pues,
Es que no quiero que se pase esto, ¿no? ¿Cuánto sobró? ¿Cuántas cestas? 12. ¿Y cuántas canastas? 7. 7. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Voy a leer de nuevo la última estrofa del himno que cantar. Todavía no se sienten incluidos. Esa es la alma infeliz. Sí. Quien no se siente incluido no está feliz, pues. Pues si le quieren poner alma que no está feliz, ¿no? Ven y encontrarás dicha inefable, consuelo y paz. Ven sin tardar y saber podrás que Jesús te incluye a ti. A mí me incluye. Pero como me ha incluido a mí, te puede incluir también a ti. Vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a cantar el himno número 177, 177, puestos en pie. Abrir a Marcos 8 y vamos a meditar en esta alimentación de los 4,000. Vimos por contraste que quienes no se sintieron incluidos en el milagro de Jesús tenían corazones endurecidos, no podían ver con sus ojos, no podían oír con sus oídos, no podían captar lo que estaba pasando. Ahí habían tenido una alimentación de 5,000 con 12 cestas sobrando. Habían tenido una alimentación de 4,000 con 7 canastas sobrando. No podían ver, no podían oír, no podían darse cuenta de que estaban incluidos. Las fuentes que surgen normalmente cuando se siente la inclusión de un perdón, que suelen desbordarse, en este caso no se desbordaron. Las fuentes que pueden surgir cuando alguien se sabe que su cuerpo ha sido sanado, se da cuenta, no podían desbordarse. Las fuentes que no solamente emiten alabanza y no solamente exaltan de gratitud el nombre de Dios, sino que quieren compartir con otros también, porque se saben objetos del favor del Señor, no podían hacerlo, no podían compartir el gozo sin reservas. Es interesante eso. Se me ocurre de los padres que tienen hijos malos, que están tan dolidos por los hijos malos, que no bendicen a Dios por los hijos buenos.
de la gente que le duele la cabeza y le duele tanto la cabeza que no le dan gracias a Dios por la vida. Una circunstancia le ciega y de acuerdo a Jesucristo le endurece el corazón. No ven, no oyen, no son conscientes. Pero como registra Juan el apóstol en su primera carta, es menester contar a otros lo que ven nuestros ojos, lo que han visto nuestros ojos, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Se hace necesario, se hace imperiosamente necesario. Porque cuando no solamente somos conscientes o somos agradecidos, sino que lo compartimos, hemos de darnos cuenta que Dios puede usar grandemente el testimonio de una sola persona. Hace unos domingos a un amado hermano, fiel, al mediodía lo abrazaba y le digo, quiero agradecerle su presencia. Porque su presencia es ejemplo para sus hijos y ese es ejemplo para sus nietos. Quiero agradecerle que usted es consciente de lo que significa su fidelidad. Es un hombre casi de 70 años. Lloró sobre mi hombro. Me dice, gracias por su sensibilidad, pastor. No, le digo, si no es la mía, es la suya. Porque mi ausencia puede afectar a muchos, mi ingratitud puede afectar a muchos, pero mi gratitud es tan alentada en la Escritura que dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, esto no solamente hay que ser consciente, no solamente hay que alabarlo, hay que compartirlo. Y al estar nosotros viendo este milagro de los 4,000 que fueron alimentados con pan en el desierto, y percatarnos del milagro, queremos hacer claro de cómo Dios puede usar grandemente el testimonio de uno. Y además que la sanidad de su cuerpo, por ejemplo en el caso del sordo y tartamudo, fue una alegría para él y le hizo que desbordara el gozo de su alma. Toda la región de Decápolis de tal manera había sido conmovida que la gente hacía comentarios de admiración sobre el milagro y comenzaron a juntarse de tal manera que en el desierto estaban siguiendo a Jesús. ¿Cuál fue más milagro? Que el Señor sanara aquel sordo, que el Señor sacara la posibilidad de hablar a aquel tartamudo gentil, o que en el desierto aquella multitud estuviera en virtud de lo que Dios había hecho en él. Ahí lo tenemos. Es la fuente. Y hay que verla con corazones sensibles, porque una sola vida que oye y que se desata su lengua por la fidelidad puede ser un instrumento de gracia para tantos. En este caso fueron 4,000. A principios de enero, Dios comenzó a usarnos en el estado de Chiapas para dar comida
y servicios básicos, con muchas personas afectadas por los conflictos causados al no querer compartir lo que Dios nos ha dado a todos en nuestro país, porque en esto todos somos culpables. Pues hay tantos millones de mexicanos que no están siendo bendecidos con lo que nosotros somos bendecidos. Y sin embargo, el Señor nos ha permitido como iglesia estar tratando de ayudar en este incidente de nuestra historia que está cegando tantas vidas. Y hemos gozado por los que han sido ayudados desde entonces, por los que han creído en Jesucristo, los que se han organizado esta semana pasada en 6 nuevas iglesias en los Altos de Chiapas, que es el fruto de estos primeros 4 meses. Y además estar vislumbrando las otras 5 congregaciones que con la ayuda del Señor se constituirán en lo que resta del año para apoyar el testimonio de su fe en esa amada región de nuestra patria. Además de ayuda física, hemos insistido en la urgencia de orar porque el Padre multiplique en bendiciones lo que ponemos en sus manos. Porque podríamos pensar, ¿cómo? Y me lo dijeron claramente: pastor, ¿sabe qué dar 5,000 comidas? ¿Cómo le van a hacer? No ha sido fácil. Pero el Señor ha permitido que sirvamos. Me hace recordar lo que Jesús les dijo a estos. ¿Cuántos tienen? En vez de pensar en cómo lo iban a hacer, ¿cuántos tienen? Y resultó que, no, pues aquí están 7. No hay discusión. Los bendice, los manda a ordenar y comienza a repartirlo. Pero aquí en el Evangelio lo que se destaca es la compasión de Jesús. Jesús es tomado por una compasión tan fuerte que aparece como el motor de aquella acción. De hecho, la compasión viene a ser el motor misionero. Misión vale por servicio oportuno. Vean ustedes. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Este fue el motor. Tuvo compasión. Este fue el motor. Si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Esto está viendo Jesús. Pues algunos de ellos han venido de lejos. La compasión de Jesús viene a ser el motor misionero de aquel momento, que sigue desafiando a sus seguidores, y en aquella ocasión los desafió. Y en este pasaje la necesidad precisa era pan, 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 pan. Hay un contexto concreto y es una zona desierta. Es una zona desierta. Véanlo en el verso 4. Sus discípulos le respondieron, por no decir, lo increparon, por no decir, le protestaron. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y es aquí donde el quehacer se hace imperativo, porque había que dar de comer a 4,000 en aquel territorio gentil.
y la compasión del Señor aflora. Y la narración del incidente se inicia diciendo que había una gran multitud y no tenían que comer, pero que Jesús abre los horizontes de la visión de sus discípulos al considerar con ellos lo que estaba experimentando en lo más íntimo de su alma, diciéndoles: tengo compasión. Ya si la compasión del Señor no abre los horizontes de la visión de los discípulos, ¿qué otra cosa podría abrirnos los horizontes? La compasión tenía razón. Esta gente tenía 3 días que estaban con Él. 3 días. Y no tienen que comer. La compasión tiene razón, hay consideraciones de por medio. Si les enviaren ayunas a sus casas, se van a desmayar en el camino, ya no aguantan. Es más, los tenía bien checados. Algunos de ellos han venido de lejos, 4,000. Qué vergüenza para mí. Qué vergüenza para mí. Vean ustedes, si nosotros comenzamos a pensar de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Jesús los tenía checaditos, algunos venían de lejos. Él sabía, este viene de 5 kilómetros, este de 10 kilómetros, este de 30 kilómetros, este de 60 kilómetros. Los tenía checados. Los tiene bien checaditos. $4,000. Bueno. Tal cual dice el poeta, conmueve profundamente cuando pienso que Dios me ama a mí. Porque que se fije que yo he venido de lejos. Que se fije que yo tengo 3 días de no comer. Que se dé cuenta de que yo estoy aquí con Él durante 3 días. Que se percate de mi necesidad. A mí ni me hace falta, yo estoy tan contento con Él. Ninguno de ellos le pide, ¿no? Se fijan. Ellos estaban embelesados, pero Él, compasivo, se da cuenta. Allí está. Y es que siempre hay perplejidad para quien piense en la compasión divina. Por ejemplo, que el Verbo se hizo carne. Que los cielos de los cielos no pueden contener, se quiso meter en el vientre de una virgen. Ay, Dios. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender que siendo dueño de las riquezas del universo, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos? Esto asombra, siempre deja perplejo a cualquiera, porque la compasión divina es así. Siendo santo, se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Siendo aún pecadores, indignos, merecedores de muerte, ha encarecido su amor para con nosotros y ha muerto en su Hijo por nosotros. ¿Con cuánta razón se dice que la teología sobrepuja la lógica? Esto no es lógico. Dios lo sobrepuja muchas veces, reconociendo como inefable cualquier don en que nos percatamos haber recibido de Dios. Pero aquí tenemos a estos discípulos ante los 4,000 hambrientos, al punto del desmayo, que dicen: con esta no podemos, con esta no podemos. ¿No se han encontrado ustedes a veces con que hay cargas que ya no pueden llevar? No las hacemos. No, yo a duras penas ajusto con esto, ¿no? ¿No? Mañana lunes no sé ni cómo voy a desayunar, por ejemplo.
Podría darse una... No, ¿cómo van a ser mis hijos? ¿O cómo va a ser? ¿Cómo? Hay cargas de Dios que parece imposible alcanzarlas por nuestras propias fuerzas. Y así penetramos en esta contagiosa mentalidad misionera del pastor bautista Guillermo Carey, llamado el padre de las misiones modernas, cuando dijo: quien espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Porque ellos estaban perplejos. 4.000 en el desierto y pan. Sin embargo, cuando nos encontramos con la perplejidad comprensiblemente humana de los que estaban con Jesús en la hora del milagro de la alimentación de los 4.000, descubrimos que el asombro de aquellos discípulos es un asombro que nos revela. Porque pareciera que hay una razón de fondo sin fondo. Es una pregunta. ¿De dónde podrá alguien, ya no digo sacar pan, saciar de pan? Saciar de pan a estos aquí en el desierto. Esto de saciar de pan lo entienden quienes en un momento dado no tienen mucha carne y le echan verdura y hacen la cosita grande, porque no puedo llenar solo de carne, no tengo que echar. Aquí el Señor quería, bueno, voy a exagerar un poco, panecito y caliente. Lo quería especial, ¿eh? Este pan es el que quiero. Tan especial como quiere que lo llevaba ahí. ¿Qué traen ahí? Ese especial, ese escondidito que traen ahí. Lo quería especial, ¿eh? Este pan es el que quiero. Tan especial como quiere que lo llevaba ahí. ¿Qué traen ahí? Ese especial, ese escondidito que traen ahí. Ese. ¿Qué traen? No, pues 1, que 2, que 3, que 4, que 5, que 6, que 7. ¿De dónde? ¿Saciar de pan? ¿En el desierto? Pero vea la compasión de Jesús. Saca, hace que emerja, que salga a la superficie la esperanza que el Padre va a bendecir. Panes en el desierto, panes en el desierto. Solo a Jesús parece que se le ocurre, ¿verdad? Panes en el desierto, sí. Ahí aparecieron 7. Porque Dios abre su mano para satisfacer a todos los vivientes. Y como satisfizo al pueblo de Israel, también lo habría de hacer con aquellos gentiles. Están en el desierto, en una región gentil. Si hubiera sido para el pueblo, caen codornices. Si hubiera sido para el pueblo de Dios, sale el agua de la peña de Oreb. Si hubiera sido para el pueblo de Dios, cae maná del cielo. Pero en el desierto, con estos gentiles, pan, oigan, esto no se había hecho, pero ni en el Éxodo. Para los gentiles, pan. Sí. Porque como se hizo presente a través de los 12 apóstoles en su ministerio de bendición para los judíos y gentiles, lo haría también con la constitución de su iglesia y el nombramiento de aquellos primeros 7 diáconos para difundir su evangelio desde el ministerio en Jerusalén. ¿O no es cierto? ¡Qué susto!
cuando a los 12 apóstoles se aumentan justamente 7 diáconos para ministrar desde la iglesia a gentiles. Panes en el desierto y para saciar hambre de gentiles. ¿Cómo es fácil olvidarnos del Dios que multiplica? ¿No es cierto? Aquí tenemos a muchos que habían sido testigos de otro milagro similar hacía muy poco tiempo y aparecen preguntándose sin reserva sobre tan poco pan para tanto hambriento. Pero la respuesta de Jesús aparece como un sí rotundo, porque era asunto de ponerlo en manos de Dios, bendecirlo y ver lo que Él haría. Esto debe aprenderse. Poner lo que tenemos en sus manos, Él lo hará. Esto debe asimilarse. Poner lo que tenemos en sus manos y Él lo multiplicará. Esto no solamente hay que aprenderlo formalmente, no hay que asimilarlo vitalmente, hay que vivirlo y nutrir nuestro quehacer cotidiano con ello. Creemos en Dios Padre, el Dios que multiplica. Esto es toda una cultura espiritual, un cultivo de nuestro espíritu, un cultivo de nuestra fe, un cultivo de nuestra esperanza, que requiere ejercicio constante del amor y del perdón, ocupándonos de la caridad con un profundo sentido de gratitud. Porque ahí estaba la Cáritas, ¿no? A darle de comer a hambrientos, a saciarlos siendo gentiles. Órale, esta es caridad. Pero era una caridad que tenía como motor la compasión de Jesús. Por lo tanto, es caridad con un amor identificado en Jesús. Ni siquiera era algo para darle de comer a mi hijo o a mi hija, a mi familia, a mis más cercanos, a mi propio pueblo. No, a los gentiles. Esto es lo que hay aquí. Y cómo hay que enseñarnos a dar gracias siempre a Dios por los alimentos que nos da. Porque aquí tenemos este pan. Tantas veces nos queremos comer un bolillo sin darle gracias a Dios. Aquí en los evangelios es interesante las veces que el Señor por pan ora siempre. Y si en algo es reconocido después del camino de Emmaús, ¿recuerdan? Es como partía el pan y daba gracia. El pan, el pan. Aquí el pan es muy fuerte, como figura, como realidad de lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos. Hemos de enseñarnos a dar gracias siempre a Dios por los alimentos que nos da. No se trata de comer así como que no se lo debemos al Señor. Hemos de enseñarnos a dar gracias por los dones que compartimos. Si el Señor me ha dado un don, ¿no es una dicha poder compartirlo? Hemos de darle gracias, Señor, gracias porque me permitiste compartir ese don hoy. Por la bendición que se tiene al repartir, hay que dar gracias. Ellos tuvieron la dicha de repartir lo que Dios había multiplicado en la oración de Jesucristo. Hay que dar gracias por ellos. ¿Cómo hemos de educarnos en dar gracia? ¿Y cómo de educarnos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido? ¿Cómo hemos de identificar que el Maestro nos está enseñando siempre y que la disposición de dar gracias a Dios por los alimentos es un cultivo saludable? Allí lo tenía Él, vamos a tomarlo, vamos a dar gracias, vamos a compartirlo,
vamos a repartirlo, porque compartir y repartir de los dones que recibimos es cultura propia del reino, pero la oración va primero. Jesús tomó las 7 piezas de pan que le pusieron en sus manos y dio gracias, y los partió, y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. ¿Cómo fue bendecida esta multitud? Por el Dios que multiplica. Y el Evangelio habla del interés de Dios porque los hombres disfrutemos vida eterna por su amor. Disfrutemos vida eterna porque nos ha perdonado. A ver. ¿Cómo sentir el amor de Dios y odiar a alguien? ¿Cómo compartir el perdón de Dios y guardar resentimiento para otro? Estamos hablando de cosas serias. ¿Cómo disfrutar de la reconciliación con el Padre y yo no tener espíritu de reconciliación? Disfrutar, amor, perdón, reconciliación. Y yo con odio, con resentimientos y rechazos. ¿Cómo disfrutar que el Señor me ha restaurado? Que me ha exaltado espiritualmente y no compartirlo. Vean ustedes cómo el Evangelio habla de este interés que Dios tiene, porque los hombres disfrutemos vida eterna, pero para compartirla, para ver por las necesidades inmediatas de quienes están junto a nosotros, por la bendición que añade a lo que ponemos en sus manos cuando somos instrumentos de su gracia. Es una maravilla descubrir al Dios que multiplique el aceite de la botija de la viuda de Sarepta en tiempos del profeta Elías. Allí multiplicó durante tuvo en qué echar el aceite. Es una maravilla descubrir cómo el Señor multiplica aquellos panes y peces que le dio el niño. Es maravilla descubrir cómo Dios multiplica lo que en medio del desierto multiplicó para los asombrados seguidores, testigos del milagro del sordo tartamudo en aquella tierra de gentiles. Es una maravilla darnos cuenta cuántas veces hay más de lo que creemos. ¿De dónde en el desierto? ¿Cuánto tienen? Salió 1, salió 2, salían 3, salían 4, salían 5. ¿Cuánto tienen? 1 para, 2 para, 3 para, 7 para tanto hambriento. Es una maravilla. ¿Cuántas veces nos percatamos que si atendemos al desafío de entregar y poner en manos de Dios lo que hasta ese momento tenemos, cuando Él lo bendice para compartir y repartir a otros, alcanza y sacia? Si me hacen el favor de ver el verso 7, van a ver un término también. Es una palabra rara que uno quiere enfocarla, pero vean el también, la fuerza que tiene en ese verso. Porque resultó que no solamente fue pan. ¡Oh, milagro! También habían unos pececillos. ¿Vieron el también? ¿Cuánto tienen? No, aparecieron los panes, ¿no? Pero el evangelista dice, y también unos pececillos. La letra del evangelio. Y también unos pocos pececillos. ¿Y qué hizo el Señor?
Había bendecido el pan. Bueno, si ya bendijo el pan, ¿para qué bendice los peces? Es más, los pececillos. Es más, los pocos pececillos. Ah, no. También aparecen los pocos pececillos y lo bendijo y mandó de nuevo también que los pusiesen delante. Ya te di todo, Señor, te di el pan, también los pocos pececillos. Y lo bendijo y también los ponen delante. ¿Cómo es menester creer en el que nos ha llamado? ¿Cómo es menester obedecer a quien nos ha llamado? ¿Cómo es menester orar? ¿Cómo es menester esperar en Dios y compartir con gozo y servir con alegría en los medios más desérticos? Porque en ese desierto hubo creencia, obediencia, oración, esperanza y compartimiento con servicio inmediato de parte del Señor. Por eso hay que recordar constantemente que el evangélico que comieron esa sazón nos alienta todo, porque al recoger lo que había sobrado se llenaron 7 canastas grandes, el mismo tipo que usaba de colgar a Pablo en la muralla de Damasco en Hechos 9, y se contabilizó que eran como 4,000 y los despidió. Y fue cuando entró en la barca con sus discípulos y vino a la región de la Cochinchina. ¿Qué dije? ¿Una Cochinchina? Yo creo que dije no. Figúrense que esta región de Dalmanuta no se puede encontrar. Y ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros hablamos decimos, bueno, me voy a China o a la Cochinchina, ¿no? Cuando ya dice, bueno, donde sea, pero yo voy a ir, ¿no? Que sepa, no existe la Cochinchina, ¿no? Hay un momento en que el Señor dice, se va a la región de Dalmanuta, acaso para indicar que habríamos de encaminarnos hasta lo último de la tierra con este espíritu. Este milagro de la alimentación de los 4,000, por el contexto que lastimó a los fariseos y a los que no querían entender por el endurecimiento de sus corazones que Dios multiplica lo poco que ponemos en sus manos, es un desafío, un reto, para que si alguien me dice, ay pastor, pero ¿cómo le voy a dar a Dios ya esta vida si ya está gastadita? A lo mejor alguien dice, no, mire, saca el zapato y me dice, mire, hasta hoy yo traigo en la suela los zapatos, ya está gastadito, le quedan los... ¿Qué nos ocurre? Lo que tenemos, lo que somos, lo ponemos en sus manos y el Señor va a multiplicarlo y bendecir. Canastas van a sobrar. Bendito sea Dios, porque nos permite la palabra. Pero bendito sea Dios por Horeb. Y no puedo con tanta libertad pensar en las implicaciones desafiantes de la palabra de Dios. Y permita que hayan corazones sensibles siempre, que podamos entregar a nuestro Dios lo que tenemos, por poco que nos parezca, conscientes, alabando, pero entregando en totalidad nuestra vida para que la venga para otros. Amén.
pie. El 302, hermanos, por favor, 302.